Pues vamos a hacer un repaso de estos temas. Sin duda alguna, el tema de la corrupción está en el centro de la atención pública. Creo que nada desgasta más la confianza en las instituciones que los fenómenos de corrupción, máxime cuando quedan impunes. No se trata ya solamente de que las gentes se apropien de bienes públicos para fines privados, sino que en esas acciones están erosionando uno de los valores fundamentales de la convivencia, que es la confianza. Decirlo es sencillo, combatirlo y erradicarlo creo que es el gran reto. Y en ese sentido, pues me gustaría escuchar tu opinión. Sí, porque hay que caer en la cuenta que la corrupción no solo son los ranchos o los departamentos de alguien en otro país, no. Es la medicina que no llega a la clínica, las computadoras que no llegan a las aulas, es eso. Yo lo estoy planteando de manera integral. Primero, sí hay que fomentar los valores y promover la cultura de legalidad. Segundo, hay que cerrar los espacios a la corrupción. Y tercero, con el tema de impunidad, con lo que tú has dicho, que es la condición por la que muchas veces se da la corrupción, hay que ser implacables con la corrupción, implacables. Entonces, en el primer punto, es decir, que tú fomentes los valores, sí los tienes que fomentar en las escuelas, en las organizaciones, pero también en el gobierno, y especialmente en el gobierno. Y por eso el Sistema Nacional Anticorrupción, como la Ley 3 de 3, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está haciendo que de algún modo haya transparencia, rendición de cuentas. ¿Para qué? Para devolver la confianza a la autoridad. Y luego la cultura de legalidad es una promoción completa. Yo estuve en la política desde los 16 años y quizá los que luchamos mucho por la democracia creímos que con la democracia iba a venir la legalidad y no vino. No, bueno, es que la democracia no es una varita mágica. Claro, la democracia no. lo que logra es que la diversidad política pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir, pueda competir de manera institucional y pacífica. Pero yo creo que en materia de corrupción, pues mientras los culpables no acaben en la cárcel y los bienes no sean recuperados para la nación, el mensaje será muy débil. Muy débil. Es Entonces, decir, cierra los espacios a la corrupción. Por ejemplo, si genera un sólido sistema nacional anticorrupción, es cierto, pero lo que tienes que hacer es que se desregule muchas cosas de la economía. Por ejemplo, tienes que dar más libertades. Cada vez que regulas en exceso, generas una condición de la corrupción. La ley de extinción de dominio, por ejemplo, es algo que, es decir, un poco lo que tú dices, no solo no queremos que no lo roben y lo metan a la cárcel, es que regresen lo que se robaron, sí, o que se regresen, pero para ello sí necesitas un andamiaje legislativo en términos de extinción de dominio. Y cuando tú cierras los espacios de la corrupción, también los cierras a través de gobiernos abiertos. La gente debe saber cuánto es, qué peso da a cada programa y para qué es ese programa. Y yo creo que tenemos que ya entrarle a presupuestos base cero y a empezar a medir realmente lo que estamos evaluando. Los presupuestos base cero son muy difíciles, pues porque hay una serie de compromisos adquiridos. Pero en principio sí lo puedes hacer, bueno, claro que sí. Pasemos ahora al segundo porque el tiempo es muy complicado. Y también, perdón, y acompáñate gente honesta, no te hagas, ¿no? Digamos, uno es honesto y tiene que acompañarse de gente honesta y castígalo. El tema de la inseguridad y la violencia. Yo creo que ese es uno de los temas que más preocupan a la gente. Digo, hay zonas del país que se han convertido prácticamente en zonas invivibles. Es decir, el número de muertos, el número de desaparecidos, de familias quebradas, es enorme. Y los feminicidios. Y sin duda. Pero ese fenómeno ha afectado a zonas muy grandes, pero incluso quienes no lo han resentido de manera directa, viven con la sombra de la violencia. Y hay quien ha planteado, a mí me suena lógico, que una de esas fuentes ha sido la forma en que hemos tratado el asunto de las drogas, es decir, condenándolas. Y hay quien ha planteado que se podrían legalizar algunas de estas, precisamente para convertir el asunto en un problema de salud y no en un problema delincuencial. Yo sé que eso no
resolvería por completo el asunto de las bandas delincuenciales, que no solo se dedican hoy al tráfico de drogas, sino al tráfico de personas, a amedrentar, a vender protecciones, a los secuestros, etcétera, etcétera. Pero suena que en efecto, por ejemplo, la despenalización en el consumo de la marihuana nos podría eventualmente ayudar en ese combate. No sé cuál sea tu opinión. A ver, dos cosas. Primero, integralmente sí se requiere una política de seguridad ciudadana, seguridad pública o seguridad ciudadana, y yo lo planteo integralmente, es decir, reestructura la administración pública, saca la policía de la Secretaría de Gobernación y hace una Secretaría de Seguridad Ciudadana para como en el pasado, como se hizo antes, sí, por supuesto, pero pon en el centro pues al ciudadano y como prioritario el objetivo del Estado de cuidar a los ciudadanos. Fortalece a la policía federal en este caso con, por supuesto, capacitación, con adiestramiento, con valores, pero fortalécela y con control de confianza. Un sistema nacional de policía que no tenemos y que permita que el policía de Tapachula se sienta tan certificado como el de San Pedro Garza García, como el de la Ciudad de México. Y hace una corporación con asuntos internos, es decir, un policía honesto tiene que estar en una corporación honesta. Y luego una política de prevención basada en evidencias y no en las ocurrencias que hemos tenido y que eso requiere una política de prevención del delito, de acceso a la denuncia, mucho más sencillo de lo que ahora tenemos. Eso es una parte y es fundamental tratar así el tema de seguridad completo y con un sistema nacional. El otro tema que me tratas, porque drogas. Sí es importante, la inseguridad no es solo un asunto de drogas, es crimen organizado, es secuestro, es extorsión, es la joven que se sube al transporte público y entra en pánico porque la vayan a violentar. Bueno, te voy a contestar aparte de lo de las drogas. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que en el uso de la marihuana para cosas científicas o médicas, pues adelante. Eso ya está. Que de ya hecho, está, en eso ya se avanzó. Sí, que ya se ha avanzado. Y el uso recreativo. Ahora, digamos. El uso recreativo, yo en principio estoy en contra porque no he escuchado a los padres de familia y hay que escucharlos, porque no hemos escuchado a los maestros y hay que escucharlos. Pero padres de familia unos dicen una cosa, otros dicen otra, los maestros unos dicen una cosa, otros dicen otra. En política unos dicen una cosa y otras y lo que queremos oír es la opinión tuya. Mi opinión es de entrada, la verdad, en contra, porque no tengo ni un sistema nacional de salud, un sistema de salud que realmente cache, digamos, o responda a un problema de adicciones como seguramente se podría venir, eso por un lado. La otra es que sí estaría yo atenta a lo que está pasando en Uruguay, en Colorado, es decir, cuáles son los efectos que han tenido en términos de despenalización o legalización de la marihuana, nada más en lúdico, científico y médico creo que no estamos discutiendo. Pero mira, Pepe, creer que por legalizar la marihuana se va a disminuir la violencia, yo creo que es de una ingenuidad enorme. Si uno creyera que solamente con eso las bandas delincuenciales quedan desmanteladas, sería una ingenuidad. Exactamente. Pero no cabe duda que del tráfico de drogas sí se obtienen pues recursos muy importantes. Pues sí, también de armas muchísimo. Bueno, habría que tener también una especie de control de las armas y, por ejemplo, me imagino, no sé qué hacer en la frontera por todas las armas que pasan de los Estados Unidos. Ese es otro punto. Tendremos que tratar las cosas regionalmente. Una de ellas, seguramente es la droga, otras son las armas, pero por supuesto de entrada yo sí estoy en contra porque no le veo el efecto en una disminución drástica de la violencia. El problema es la política de seguridad, la falta de fortalecimiento de las instituciones y un gobierno valiente que le entre. Bueno, y aquí hemos llegado a un haz de temas que son muy controvertibles, que generan dilema y que me gustaría también conocer tu opinión. Por ejemplo, el tema de los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Yo sé que la Suprema Corte de Justicia en esta materia pues ha avanzado muchísimo y ha señalado pues, que se trata de un derecho de las personas y que las autoridades, valga la redundancia, no tienen derecho a poner, digamos, barreras al ejercicio del mismo. Pero otra vez, ya que estamos en este terreno, que yo sé que es un terreno resbaladizo y que polariza mucho, también me gustaría conocer tu opinión. Bueno, primero yo sí te voy a decir, yo parto
así ha sido toda mi vida, de un absoluto respeto a todas las personas, porque creo en la dignidad de las personas. Y en ese sentido así ha sido toda mi vida. Y en mi vida me acompaña, no solo en mi equipo, sino hasta me honran con su amistad muchas personas gays. Entonces hay absoluto respeto a las personas. Ahora, también uno tiene, y en ese sentido sí te lo digo, yo tengo también una religión, es católica, comparto valores cristianos y me siento muy orgullosa de ello. Y ahí hay un concepto de matrimonio que es entre hombre y mujer. Y yo no le impongo a nadie mis creencias, pero sí quiero que sepan que eso es lo que creo. Entonces seré respetuosa de la ley. Y los congresos locales deciden y los gobernantes tendrán que respetar. Pero sí parto por mis valores. Ahí entramos, bueno, y todos los valores son, en este caso son respetables, pero estamos dentro de un Estado laico y se supone que al legislar, digamos, la dimensión religiosa del asunto, pues debe quedar por un momento entre paréntesis, porque estamos hablando de derechos. Ahora, si mal no te entiendo, tú me corriges, unes tu convicción, pero dices, dentro de un Estado laico debería existir la posibilidad de los matrimonios del mismo sexo. Lo que es importante es, primero, que sepas mi opinión, que la he dado, y la otra, que yo voy a respetar a todos, y claro que respetaré a los congresos lo que decidan, y a la Corte lo que dirima su controversia, pero esa es mi opinión. Y soy de las que creo que podemos coincidir muchos en que una figura distinta que nos permita caminar a todos juntos y por un lado se respete lo que tradicional, cultural, no solo religiosamente se llama matrimonio entre hombre y mujer, y en otro el derecho a vivir con quien se quiera y que sea protegido por el Estado. Ahora, seré presidenta de la República, respetaré lo que digan los congresos y a nadie le impongo lo que creo. Bueno, una última pregunta, porque ahora sí estamos de nuevo contra el tiempo. México es un país muy fragmentado. La CEPAL nos ha dicho que en América Latina uno de los problemas mayores es el de la cohesión social. No estoy hablando de la fragmentación de carácter político, sino somos una sociedad muy escindida, muy polarizada. ¿Cómo empezar a revertir eso? Bueno, por un lado, parte de un principio de economía en donde no solo se trate de crecer más, es cómo crecemos y cómo cerramos esas brechas de desigualdad. Yo estoy convencida que si echamos a andar motores económicos que tenemos, como el de economía verde, de desarrollo humano sustentable, de medio ambiente, de respeto a fuentes renovables y además echarlas a andar, con un motor económico como el mar y ciudades que dan al mar y que desgraciadamente son tan pobres por no haber echado a andar esos motores económicos, y preservar la cultura y saber vivir de ella, puede generar este cierre de brechas. Ahora, hay infraestructura que tenemos que crear, sí para la industrialización, pero también para cerrar las brechas, por ejemplo, en educación, en las escuelas, en los hospitales, en las carreteras, en los ferrocarriles. Eso también nos irá cerrando muchas de las brechas que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Margarita. Gracias por tu franqueza, gracias por tus respuestas. Y les notificamos que habrá otros programas de esta serie. Los invitamos a estar atentos. De nuevo, muchas gracias a Margarita Zavala. Muchas gracias.